Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos y conoceremos más sobre una producción audiovisual, que es el cortometraje. ¿Estás listo? Un cortometraje es una producción audiovisual cinematográfica con una duración máxima de 30 minutos y como mínimo debe de contar con 5 minutos. La función del cortometraje es narrar historias cortas y concisas. La estructura de los cortometrajes es planteamiento, nudo y desenlace. El cortometraje, a su vez, se divide en actos. Los actos son las partes en las que se divide la historia. El paso de un acto a otro es cuando se cambia la escenografía. Ahora que ya sabemos la estructura del cortometraje, te explicaré en qué consiste cada una de sus partes. Los actos se escriben con números romanos. Observa el ejemplo. La primera parte de la estructura del cortometraje es el planteamiento. Este inicia con el acto 1. En el planteamiento de la historia descubrimos el mundo habitual de nuestros personajes y el conflicto que provoca que salgan de su zona de confort. El segundo acto se denomina nudo de la historia, porque es la parte en la que todo se complica. Le aparecen problemas o situaciones difíciles al personaje que es el protagonista. De esta manera, así como los cuentos, en el cortometraje siempre hay un problema a resolver. El tercer acto es el desenlace, que es la parte final de la historia. Es cuando se resuelve el conflicto que hemos planteado y desarrollado anteriormente. Es el momento en que el personaje protagonista evoluciona y resuelve el conflicto al que debía enfrentarse para conseguir su objetivo. Algunas características de los cortometrajes son que expresan toda la historia de manera corta y concisa sin dejar de lado las emociones. Cada uno de los personajes cuenta con una función concreta para el desarrollo de la historia. Los lugares donde se da la trama son de gran importancia para el desarrollo de la historia, ya sean espacios reducidos como habitaciones o espacios geográficos como países o ciudades. Son de temas fuera de lo común, es decir, de la vida cotidiana o de interés. Los cortometrajes tienen distintos géneros. El género es el tema general o principal del cortometraje. Estos pueden ser acción, aventuras, ciencia ficción, comedia, documental, drama, fantasía, musical, suspenso o terror. Ahora veamos cómo podemos hacer un cortometraje. El primer paso es pensar un tema, una historia o alguna anécdota de la cual puedas escribir el cortometraje. Después, elige el género, es decir, tu historia. ¿Será el drama o de ficción, de comedia o un musical o de terror? El paso 3 es escribir un guión sencillo. Así como en las obras de teatro o algunos cuentos, es importante escribir la historia en papel para que no olvides ningún detalle. El guión de un cortometraje es como si escribieras un guión para una obra de teatro. Debe contener un título del cortometraje, también los personajes. Es importante que el cortometraje tenga pocos personajes, porque como es una historia corta, debe ser bien narrada y concisa. Y con muchos personajes se hace más extenso el filme y hasta podría no dejar clara la historia. Posteriormente, se escribe el acto y la escena. Ya vimos que los actos son para los cambios de escenario o bien para los cambios de la estructura del cortometraje, que son el planteamiento, el nudo y el desenlace. Y las escenas son las que marcan el cambio de personajes o actos. Pero también puede tener varias escenas.
Ahora sí, se comienza a escribir la historia del cortometraje, pero se escribe con diálogos, es decir, se escribe el nombre del personaje y lo que dirá o hará cada uno. Cuando ya se tiene el guión teatral, es importante elegir el equipo técnico. Estos son el director y el camarógrafo. El director es la persona que está a cargo y está encargado de dirigir todos los detalles. Se encarga de decirle a los actores lo que deben hacer una revisión de vestuario, estar atento con la posición de las cámaras. Otro elemento del equipo técnico es el camarógrafo o director de fotografía, quien es el responsable de operar la cámara y grabar el cortometraje. En los cortometrajes se puede utilizar la claqueta. Esta se utiliza para marcar el comienzo y el final de una toma. En las claquetas siempre se debe poner el nombre de la producción, es decir, el título del cortometraje y del director. Como quinto paso, debes elegir los actores, que son las personas que personificarán a los personajes del cortometraje. Después, se debe ensayar para verificar que los movimientos y los diálogos sean correctos o si se debe corregir algo en el guión o en la interpretación. Una vez que ya se ha ensayado, es momento de comenzar la grabación. Durante la grabación, se puede hacer varias pausas o repetir las escenas. Cuando ya tengas todo grabado y revisado, podrás compartir tu cortometraje con quien lo desees. Así, ya podrás dar a conocer tu producción. ¿Ya viste? El último paso fue grabar el cortometraje. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozcas los elementos y la función del cortometraje. Es momento de poner en práctica todo lo que has aprendido. Recuerda hacer tu guión y también corregirlo en caso de ser necesario al momento de ensayarlo. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo. También compártelo con quien más gustes. Gracias.